Bienvenidos al 7º episodio del podcast dedicado a mis debrayes. También es el primer podcast de este 2021 y será el número 100 de la plataforma de Spreaker. Para muchos, el número 7 es un número mágico, un número enigmático, lleno de misterios y con variedad de significados agregados. Por otro lado, el número 100 es un número que inicia algo nuevo, algo majestuoso. Y es que los números siempre nos indican un cambio. Por ejemplo, hace un par de días acabamos de darle la vuelta al sol, y aunque muchos dicen que solo es un día más, y en teoría sí lo es, sin embargo, desde hace un par de siglos se ha establecido que ese día en específico será cuando se celebre la vuelta al sol. Igual pudo haber sido cualquier otro día, lo mismo da que hubiera sido un 4 de diciembre o un 15 de abril, por ejemplo. Y es que en realidad ese 31 de diciembre y el 1 de enero es un número un poco arbitrario. No me malentiendan, si eres creyente de alguna religión como la católica o cristiana, por dar algún ejemplo, para ellos sí tiene una gran importancia, ya que está diseñado para poder celebrar las festividades religiosas. Ahora, si eres judío, budista o de alguna otra religión, en realidad no es tan importante. Nada más es una medición un poco impuesta. Pero vale, este no ha sido el primer calendario, y mucho menos el primer calendario solar. Por ejemplo, los egipcios hace unos 3000 años antes de Cristo ya tenían un calendario solar de 365 días, aunque tenían un poco de fallas en el desplazamiento, y cuando trataron de modificarlo para corregir dichas fallas, el mismo pueblo no quiso aplicar dicha modificación y se quedaron tal cual como estaba. Es como cuando WhatsApp actualiza las políticas de privacidad, pero ellos decidieron no aceptarlas y siguieron usando la versión anterior. Claro, WhatsApp es más como lo que hizo la religión católica, donde o cambias o cambias. Pero sin embargo, la parte que más curiosidad me da de este calendario es que no toman en cuenta los equinoccios o solsticios para iniciar o finalizar el calendario, aunque por ahí del año 45 a.C. decidieron hacer un pequeño ajuste para ajustar los eventos astronómicos, y como resultado tuvieron todo un caos. Incluso llegaron a tener un año de 445 días y tuvieron que agregar 2 meses extras para poder ajustar ese desfase, que al final no terminó corrigiéndolo del todo. Para no hacerla más larga, tuvieron que estar haciendo reformas durante casi todo un siglo. Eso me recuerda que hace un par de años hubo un boom con un calendario que muchos estuvieron diciendo que ya era el fin del mundo. Y es que realmente desde hace muchos años ya todo el mundo quiere que sea el fin del mundo. Por ejemplo, recuerdo que en 1999 la gente se puso como loca porque decían que ya era el final de los tiempos, y se inventaban cosas como las de que era el año de la bestia, porque 999 si lo volteábamos se convertía en 666. Y bueno, se han inventado cualquier teoría conspiranoica con tal de lograr hacer que ya sea el fin del mundo. Aunque el calendario del que digo que hace poco se hizo un boom fue del calendario maya, y es que recordarán cómo estaba toda la gente hablando de él, en internet, en los programas de televisión, en todas partes se hablaba del calendario, que ya era el final de los tiempos, porque los mayas lo habían predicho así. Y recuerdo que las imágenes que sacaban para referirse al calendario maya, en muchas ocasiones era el calendario azteca, que poco tiene que ver realmente con los mayas, que por cierto, para hablar de una civilización tan antigua, pero tan antigua, tenía uno de los calendarios más precisos que han existido, y estamos hablando de una cultura que existió por ahí más o menos de unos 2000 a.C., donde ellos calcularon su calendario con base a la alineación ecuatorial de la galaxia. O sea, es que eso es todo un boom. O sea, es que eso es completamente algo alucinante. Imagínense calcular solo por observación de los astros cuando la mitad del planeta estaba alineado con la mitad de la galaxia. O sea, no digo que los egipcios no hayan tenido un acierto al calcular el calendario según los niveles del río Nilo, pero los mayas superan toda expectativa al calcular una alineación astronómica tan grande. O sea, es cósmico eso. Y es que, o sea, yo no calculo ni siquiera el tiempo para calentar un café. En ocasiones me queda todo frío, en ocasiones todo hirviendo, y ellos ya estaban calculando el movimiento de las galaxias hace más de 4000 años. Y si lo comparamos con el calendario que hoy tenemos, donde constantemente ha tenido desfases, y si analizamos cada cientos de años, vemos que los equinoccios y los solsticios y todos esos eventos se van desplazando 1 o 2 días, pues bueno, ¿qué podemos decir?
creo que da un poco de pena seguir utilizando este calendario que estamos usando hoy en día. Pero pues es que al final de cuentas, este calendario que hoy utilizamos, que es el calendario gregoriano, fue la evolución de un calendario que se llamaba juliano, el cual fue a su vez la evolución del calendario egipcio, y que por cierto ha estado en constante modificación, con desfases horribles en los ciclos astrales. Pero en fin, aunque el objetivo de este calendario era crear un calendario civil, o sea, para todos nosotros, que ya tuviera las fechas establecidas para festejar las ceremonias religiosas, fusionando el calendario civil con un calendario litúrgico. Y bueno, ya tenemos una idea de cómo querían imponer la religión en aquel tiempo. Pero ahora viene lo bueno, y es que te has preguntado por qué septiembre, octubre, noviembre y diciembre suenan a que no son los meses que correspondían. Y créeme, no es tu imaginación el creer que septiembre suena más como el séptimo, aunque es el noveno. Octubre suena más a octavo, siendo el décimo. Noviembre suena más al noveno. Y diciembre suena más al décimo. Y es que tu lógica no te falla. En realidad así eran. El primer mes era marzo y el último mes era febrero. Aunque, pues bueno, todo esto fue cambiando. Y no todos los meses tienen los nombres originales. Por ejemplo, antes existían los meses quintilis y sextilis, que eran los meses quinto y sexto. Pero pasaron a ser julio en honor a Julio César y agosto en honor a Octavio Augusto. Y por poco septiembre se hubiera llamado Tiberio. Pero este señor decidió que ya era mucho mitote estar cambiándole los nombres a los meses. Y bueno, gracias a él dejó de hacerse esa práctica. Ahora bien, decimos que las más grandes cabezas de la religión católica son los romanos, pero estos señores, Julio y Augusto, nada tiene que ver con la religión a la que se le está haciendo referencia en el calendario, y menos el resto de los meses. Por ejemplo, los meses como marzo anteriormente se llamaba Martius, en honor al dios Marte, que era el dios de la guerra, padre de Rómulo y Remo. Abril era Aprilis, en honor a la diosa Afrodita. Mayo era Maya, la diosa de la abundancia y madre de Mercurio. Y sí, es por eso que en este mes se festejan a las madres. Junio era Junius, mes de la diosa Juno, diosa del hogar. Julio y agosto, bueno, ya hemos hablado de él. Septiembre, octubre, y noviembre y diciembre, pues se quedaron con su número que le correspondía en número romano. Después, el 11º mes le correspondía a Januarius, que era muy similar al nombre en inglés January, y era en honor al dios Llano, dios de los portales. Mientras que el último mes era Febrarius, mes de la febra, la cual era una festividad romana donde hacen alusión a la purificación. Tal vez es por las lluvias, el frío, la nieve y todo eso que había en la época. Y recordemos que febrero le correspondía a ser diciembre, así que era un mes donde todo se cubría de blanco, ¿no? Y por eso era el mes de la purificación, el mes en donde todo se limpiaba. Ahora, ¿ya ven cómo este calendario parece más pagano que litúrgico? O sea, sí, litúrgico por ciertas fechas que se deben de festejar, pero en nombres, pues bueno. Y si con eso no les basta, por ejemplo, los días de la semana. Mientras que en inglés están inspirados en los dioses nórdicos, en las lenguas romances están inspirados en los dioses romanos. Por ejemplo, Monday, día del dios Mani, que por cierto es el dios de la luna. En español, día de la luna o lunes. Tuesday, día del dios Tyr, dios de la guerra, que para los romanos es el dios Marte, por ende, martes. Wednesday, día del dios Wen, es el nombre anglosajón del dios Odín, o para los romanos era un equivalente al dios Mercurio, por eso, miércoles. Thursday, día del dios Thor, para los romanos lo asimilaban con el dios Júpiter, por eso, jueves. Friday, día de la diosa Frigg, con su equivalente romano con la diosa Venus, por eso, viernes. Y bueno, en estos dos últimos cambia un poquitito las cosas. Por ejemplo, Saturday, día del dios Saturno, el cual romano, no es nórdico. Y en las lenguas romances se hace alusión al Sabbat judío, por eso el nombre de sábado. Y por último, Sunday, día de la diosa Suna, que es la diosa del sol. Aquí pasó algo un poco extraño, porque aproximadamente por el siglo 3 o 4 le cambiaron el nombre para llamarlo el día del Señor. En latín, Dominicus Dies, por eso domingo, aunque no entiendo realmente si es con la connotación católica o hacen referencia a Sol, la deidad romana, que por cierto ellos tenían un templo y se le hacía sacrificio y era muy importante para ellos. Ahora es cuando yo abro el debate. ¿Tú qué opinas sobre nuestro calendario? ¿Crees que al ser un calendario católico debería de tener los nombres más religiosos? ¿Deberíamos usar un calendario que vaya en armonía con los eventos astrológicos, como el calendario maya? ¿O tal vez deberíamos seguir usando un calendario lunisolar
donde usemos como base las fases lunares para los meses y el sol para los años. ¿No crees que sería más fácil si todo el mundo tuviera exactamente la misma hora para no tener esos problemas de cambios de horario? Y es que al final de cuentas, pues simplemente un número es una forma de medición. Ahorita para mí pueden ser las 3 de la mañana o las 5 de la mañana o las 8 de la noche y nada más es un número que representa algo. Sea cual sea tu respuesta, puedes dejarla en la caja de los comentarios. También recuerda darle me gusta, suscribirte y activar la campanita. Te recuerdo que puedes seguirme en mi cuenta de Vero y Twitter. Ahora sí, feliz año nuevo, pórtate mal, cuídate bien, niégalo todo y finge demencia.